Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a un nuevo culto que estamos haciendo, la Iglesia Evangélica Bautista de Reus, en nuestro canal de YouTube. Parece mentira, pero ya estamos a 1 de mayo hoy y comenzamos haciendo estos cultos pues hace 7 semanas casi, pensando que serían 15 días que tendríamos la iglesia cerrada, pero como hemos visto, las cosas no han ido como pensaban al principio. Pero aún así podemos comenzar a dar gracias a Dios porque ha estado contestando nuestras oraciones. Las noticias ya son un poquito mejores. Los que tenemos niños pequeños, pues hemos podido salir con ellos durante esta semana y Dios mediante, pues en los próximos días también los demás podrán salir también a la calle. Así que podemos dar gracias al Señor por ir guiando, cuidándonos en esta situación. Pero tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando por las personas que están enfermas y que tienen este virus o que lo pillarán. Tenemos que seguir orando por nuestros sanitarios y personas que están trabajando ahí en primera línea. Y sobre todo, y también nos lo dice la Biblia, hemos de orar por nuestras autoridades, por los expertos y nuestros gobernantes para que tomen las decisiones correctas. Es una situación nueva, es una situación complicada y hemos de pedir y pido oración por nuestros gobernantes, que busquen ayuda en Dios, en su sabiduría, para tomar las decisiones correctas durante las próximas semanas, para que podamos volver un poquito a una cierta normalidad, pero guiados siempre por Dios, que sabe todas las cosas. Pues vamos a pasar directamente esta tarde al estudio de la Biblia, el salmo que Dios ha puesto en mi corazón esta tarde. Pero antes de hacer eso, vamos a tener un momento de oración. Señor, Padre, te damos gracias por poder reunirnos de una forma virtual, pero nuevamente este viernes para alabarte, darte gracias, para estudiar tu palabra y después de eso poder en nuestras casas orar por los temas por los cuales estamos orando estas semanas. Gracias, Padre, porque tú estás en todas partes. Como vamos a ver en el Salmo de hoy, tú estás no solamente en la iglesia. No tenemos que ir al edificio de la iglesia para estar contigo. Tú estás con nosotros en nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, allá donde estamos. Y te damos gracias por eso. Y te pedimos ahora, Padre, de una forma especial por nuestros gobernantes, por los expertos que tienen que tomar las decisiones en las próximas semanas acerca del futuro. Que sean humildes y que busquen ayuda en ti, que busquen tu sabiduría. Tú lo sabes todo, tú lo controlas todo, Padre. Ayúdanos a siempre buscar ayuda en ti. Te seguimos dando gracias, Padre, porque nos sigues protegiendo. Gracias porque en la iglesia no tenemos ningún caso de este virus. Tampoco la ciudad de Reus ha sido afectada de manera que otros sitios, Señor. Pero te seguimos pidiendo por protección y también por aquellas personas que sí que han perdido seres queridos en nuestra provincia, Señor. Dales consuelo, dales ayuda como solo tú puedes hacerlo. Y aquellas ciudades, lugares que están más afectados por este virus, pues Padre, trae ayuda, trae consuelo, trae esperanza también ahí y usa a cada uno de los cristianos para que seamos esos sitios donde la gente puede buscar ayuda y esperanza en estos momentos. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque quieres hablarnos. Gracias porque cuando vayamos a ti con preocupaciones, miedos, ansiedades, cargas, como vamos a ver hoy, Padre, tú siempre estás con nosotros. Pues te pedimos ahora, Padre, que nos hables por tu palabra, que a cada uno, según nuestras necesidades, nos toques el corazón, Padre, que te escuchemos, pero que tengamos la humildad también de ponerlo en práctica. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.
Pues vamos a leer un nuevo salmo esta tarde. Las últimas semanas, los salmos que he leído son unos salmos bastante largos. Esta tarde vamos a estudiar un salmo bastante corto. Es el Salmo 121. Lo voy a leer como hago habitualmente en la Nueva Versión Internacional, y en mi versión pone como título Cántico de los Peregrinos. Y dice así, Salmo 121 a partir del versículo 1. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Pues como llevamos haciendo desde que comenzó este confinamiento, estoy compartiendo con vosotros los viernes algunos de mis salmos favoritos. Y ahora vamos a entrar en algunos salmos a partir del Salmo 120, que si tenéis una Biblia y miráis los salmos que van a partir del 120 en adelante, veréis que según la traducción que tengáis, ponen todos el título Cántico Gradual. No voy a entrar en el detalle de por qué se llaman cánticos graduales, solo decir que la mayoría de la gente, la mayoría de los estudiosos, están de acuerdo que estos cánticos, estos salmos, los cantaban los peregrinos mientras hacían el camino, el viaje a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo y es donde se celebraban la mayoría de las festividades religiosas. Entonces, normalmente al menos una vez al año, quizás más, muchos judíos bajaban a Jerusalén de sus pueblos, que podía estar más o menos cerca de Jerusalén, para participar en estas festividades religiosas. Y mientras hacían el camino, que lo hacían a pie, así que incluso viviendo relativamente cercano, tardaban su tiempo en llegar a Jerusalén, pues iban cantando estos cánticos. Y hoy hemos leído el Salmo 121, como veis no vamos a mirar todos los cánticos graduales, el 120 ya es un cántico gradual y no lo vamos a mirar ahora, pero sí que me gustaría mirar el 121, que es un cántico que se conoce bien, incluso en muchas iglesias como la nuestra hay una versión con música que lo cantamos en nuestras iglesias, y me gustaría mirar qué es lo que nos puede enseñar este cántico, seamos cristianos o sea que no nos consideremos cristianos. La mejor palabra para describir este salmo es caminar. Es el salmo del caminante, del peregrino, del que hace el viaje a Jerusalén, y de las dificultades y problemas que encontraba en ese camino. Hemos de recordar que antiguamente no había ni aviones, ni coches, ni nada de eso. Así que la gente, cuando iba a Jerusalén, tenía que caminar. Así que, incluso viviendo relativamente cercano de Jerusalén, es probable que pasaran más de un día andando. Probablemente tenían que pasar más de una noche dormidos al raso, con todos los problemas y peligros de ser atacados por ladrones o animales salvajes. Y este salmo explica esas dificultades. Pero como veremos, también explica la protección que se sienten estos viajantes, estos peregrinos, por parte de Dios. Tenemos que reconocer, seamos cristianos o no, que estamos en un viaje. Nuestra vida es un viaje. Y es un viaje que hay días buenos, sin problemas, pero también es un viaje con dificultades, con noches oscuras y peligros. Y hemos de preguntarnos cómo o con quién vamos a caminar durante este viaje. Podemos hacerlo solo. Podemos nosotros decir, yo ya me enfrentaré a las dificultades, a los ladrones, a los animales salvajes, a esas noches largas y oscuras, ya me enfrentaré a ellos yo solo. O podemos, como vemos con el salmista, enfrentarnos, afrontar esas dificultades con Dios. Es decisión nuestra. Pero vemos la paz
con la que el salmista puede afrontar su viaje sabiendo que Dios le está acompañando. La decisión es nuestra. ¿Cómo vamos a hacer este viaje? ¿Solos o acompañados de Dios? Si volviéramos a leer este salmo, veríamos que tiene 4 partes bien definidas. La primera parte, los versículos 1 al 2, hablan de dónde viene la ayuda de este peregrino, del escritor del salmo. Y luego, después de decir de dónde viene esa ayuda, explica en 3 partes diferentes cómo es esa ayuda que él recibe. Y con la ayuda de Dios esta tarde me gustaría mirar las 4 partes. Pues vamos a mirar la primera parte. ¿De dónde viene la ayuda del salmista? Como hemos dicho, el viaje conllevaba peligros. Peligros de ser atacados por ladrones, peligro de ser atacados por animales salvajes, peligro, como veremos más adelante, de tener un golpe de calor. En Israel hace bastante calor en algunas épocas del año, así que tenía todos esos peligros. Así que es normal que el viajante preocupado, el peregrino preocupado, mirase a su alrededor para buscar ayuda, buscar refugio, si veía que venían dificultades. Y si miramos el versículo 1, dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Así que vemos que en momentos de preocupación, el salmista, el escritor, está mirando hacia las montañas. Y en un sentido eso es lógico, porque Israel en ciertas partes tiene muchas montañas, así que si está en medio del camino, pues al mirar alrededor buscando un sitio de refugio, vería montañas. Pero realmente había 3 razones por las cuales una persona en la antigüedad que tenía miedo, tenía preocupaciones, miraría hacia las montañas. La primera la vemos en el Salmo 11 y el versículo 1. Si leemos el Salmo 11 y el versículo 1, leemos lo siguiente: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues os atrevéis a decirme, huye al monte como las aves? En la antigüedad, un lugar seguro para esconderte si tú te veías en peligro o amenazado, que alguien iba a intentar matarte, pues mucha gente se escondía en las montañas. Era sitios donde habían cuevas, donde ellos podían ver si venía alguien a atacarles. Eran sitios considerados seguros donde te podías proteger más de los ataques. Es la primera razón por la cual miraban a las montañas. En segundo lugar, se miraba a las montañas porque antiguamente, como las montañas eran altas, la gente entendía que si estabas arriba de una montaña, estabas más cerca del dios al cual alababas, porque los dioses estaban arriba. Así que si el ser humano subía a una montaña, estaba más cerca de ese dios al cual alababa y entonces se sentía más protegido. Y la tercera razón, específicamente aquí hablando del salmista, es que la misma ciudad de Jerusalén, a donde esta persona se dirigía, estaba en medio de unas montañas. Así que quizás estaba mirando las montañas con esa esperanza de ver Jerusalén, el fin de su viaje, donde encontraría seguridad y ya no tendría los problemas que ha ido encontrando durante su camino. Pero lo interesante lo vemos en el versículo 2, porque el salmista no encuentra su seguridad, su salvación en los montes. Miremos lo que dice el versículo 2. Dice: mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Su ayuda no son los montes, su ayuda es del Señor. Y todos, seamos creyentes o no, podemos caer en confiar en otras cosas que no son Dios. Podemos pensar, como pensaban algunos, los montes, eso es un sitio de seguridad, me puedo proteger ahí, me puedo esconder en las cuevas. Pero cuidado, porque las montañas también son un sitio de peligro y de muerte.
Nosotros podemos confiar, decir, no, no, yo tengo un gran trabajo, tengo un montón de dinero, eso me va a proteger. Pero nunca sabemos si ese trabajo, en vez de ser un sitio de liberación, de seguridad, pues nos causa inquietud, que estemos sometidos a problemas ahí en el trabajo. Nuestros recursos económicos pueden desaparecer. No confiemos en los montes, en las montañas, porque por muy grandes que parecen, nos pueden fallar. Otros pueden o podemos confiar en tradiciones populares, cosas que nos han dicho que debemos hacer. Como veíamos antes, sube a las montañas, que estarás más cerca de los dioses y te protegerán más. Pues puede pasar en nuestra sociedad moderna, haz esto, haz lo otro, y Dios te va a proteger. Pero si no está en la Biblia, si no lo dice Dios, esas cosas no son más que tradiciones populares y que no nos van a proteger realmente de nuestras dificultades. Y por último, incluso podemos pensar en un lugar de culto, como hemos visto con el salmista, que podía haber mirado a Jerusalén y decir, Jerusalén, esa es mi salvación. Y él dice, no, Jerusalén no es mi salvación, Dios es mi salvación. Quiero que se me entienda bien. No estoy diciendo que el salmista no debía ir a Jerusalén. El Señor animaba a que los israelitas participasen en los cultos, en las celebraciones que se hacía en Jerusalén. Y Dios anima a las personas a que participemos en los cultos que se hacen en las iglesias. Es una parte importante de la vida del cristiano. Pero si ponemos nuestra fe en eso, ahí nos vamos a equivocar. Si nosotros pensamos, todo me va a ir bien porque yo voy a la iglesia una vez por semana, nos equivocamos. Si ponemos nuestra fe en las personas que hay en las iglesias porque parecen gente muy maja y tienen un pastor muy majo, nos equivocamos. El salmista está diciendo, yo voy a Jerusalén porque Dios me pide que vaya ahí. Pero no pongo mi fe en las cosas ni en las personas que hay en Jerusalén. Pongo mi fe en Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso el salmista en el versículo 2 dice, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Es una conclusión lógica. Si ve la montaña y dice, esto es impresionante, esto es un sitio, como hemos visto, donde me puedo refugiar. Pero es más lógico decir, si lo creado es un sitio seguro, el creador será aún más seguro. Si lo creado es impresionante, el creador va a ser más impresionante. Por eso, nunca confiemos en lo creado. Confiemos en el creador de todo, que es muy superior a lo que vemos con nuestros ojos, a la creación. Ya hemos visto de dónde viene la ayuda de la persona que está caminando, de ese peregrino. Pero ahora vamos a ver cómo es esa ayuda. Y realmente las tres ideas que vamos a ver se podrían resumir de la misma manera. Esa ayuda es constante. Y en primer lugar vamos a ver que el salmista está confiado que el Dios que le protege es un Dios que no se duerme. Vamos a mirar en los versículos del 3 al 4 del Salmo, dice, no permitirá que tu pie resbala, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Y este es un mensaje o una promesa preciosa. El salmista sabe que no importa el momento del día, Dios está ahí, alerta y vigilando que no le pase nada. Dice que no se duerme, pero además dice otra cosa aún más impresionante para mí. No es solamente que no se duerme, sino no se adormece. Que significa que no es que no se quede dormido y dice, oye, lo siento Michael, durante 8 horas yo necesito descansar, espabilate tú. No es que no pase eso, si no se queda ni
adormecido, no está ahí como nosotros algunas veces que estamos ahí medio dormidos, no estamos dormidos del todo, pero tampoco estamos 100% atentos. Pues el salmista está seguro que Dios no solamente no le va a dejar durante varias horas al día para dormir, sino en todo momento Dios está al 100% alerta. ¿Qué promesa más preciosa tenemos? Que cuando estamos caminando con Dios, tenemos a Dios que está 100% alerta y sabe todo lo que nos está pasando. Ahora, quizás hay algunos que podéis estar pensando, pues yo no conozco ese Dios del que estás hablando tú, Michael. Yo en estos momentos lo estoy pasando mal y yo no veo que Dios esté atento a lo que me está pasando. Yo estoy pidiendo ayuda y no veo salida. Y si somos sinceros, todos quizás hayamos pasado por esa sensación. Yo puedo poner momentos en mi vida que yo me he preguntado, oye Dios, ¿dónde estás? ¿No ves lo que me está pasando? ¿Por qué no me estás contestando estas oraciones? Pero he ido aprendiendo durante mi vida que aunque Dios no actúe en el momento que yo quiera, ni de la forma que yo esperaba, no significa que no estaba alerta, ni atento a lo que me estaba pasando. Más tarde he visto por qué Dios ha permitido esto. Pero hay un pasaje en la Biblia que a mí siempre me ha ayudado en esos momentos que pienso, oye, esto no sirve de nada, no sé dónde estás, Dios, ¿sabes qué? Lo dejo. Y es un profeta de mis favoritos, el profeta Elías. Y vamos a leer en primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer algunos versículos que encontramos ahí. Primer libro de Reyes, a partir del versículo 13, vamos a leer principalmente. Vemos que, para situar un poquito estos versículos, tenemos que entender que Elías ha salido corriendo de Israel. Elías era profeta de Dios y lo único que estaba recibiendo era palos por parte de los gobernantes por predicar la palabra, el mensaje que Dios le estaba dando. Y llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? Me rindo. Mejor sería que me muriera ya. Es que me rindo, no sirve de nada. Y fue y se escondió en una cueva. Y Dios va a su encuentro a esta cueva y le pregunta en el versículo 13, o le dice en el versículo 13 a Elías, oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces escondido en esta cueva? Y Elías responde de una forma lógica, dice, versículo 14, me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Oye, Señor, yo he trabajado para ti, yo te amo, tú lo sabes, yo he hecho todo lo que me has pedido. Pero los israelitas, tu pueblo, han rechazado tu pacto, han derribado tus altares. Los sitios donde se hacían los cultos lo han derribado. Y a tus profetas, como yo, tus profetas, los han matado a filo de espada. Han ido matando a todos tus profetas. Y yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Está diciendo Elías al Señor, ¿qué esperas? ¿Es que no ves lo que está pasando? Y la realidad es que Dios sabía exactamente lo que estaba pasando. Y estaba preparando un plan, no lo vamos a leer ahora, pero si leyéramos a continuación, veríamos que Dios estaba preparando un plan para solucionar eso. Pero me encanta cómo acaba la conversación en el versículo 18. Dios dice a Elías, sin embargo, yo preservaré a 7.000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Dios está diciendo, Elías, te equivocas. No eres el único. Las cosas están mal, lo reconozco. Pero quedan 7.000 personas que no están adorando a ese Dios Baal, sino me siguen adorando a mí. Que tú no lo veas, que tú no veas cómo estoy trabajando, no significa que no estoy trabajando, no significa que estoy dormido. Y es una promesa preciosa. Dios no siempre va a trabajar de la manera que nosotros queremos y en el momento que queremos. Pero tenemos la promesa que Dios está trabajando, que sabe lo que está pasando. Sabía lo que estaba pasando a Elías. Pero Elías no sabía lo que estaba pasando con Dios. No veía todo lo que estaba haciendo Dios. Y esto es lo que nos da paz y ayuda en nuestro caminar diario. Dios no se duerme. Dios está atento a nuestras oraciones.
y está trabajando, aunque algunas veces nos cuesta verlo. Dios no se duerme, no se adormece. Nunca podemos decir a Dios, oye Dios, tú no sabes lo que me está pasando, porque Dios sabe exactamente lo que nos está pasando. El problema es que nosotros no vemos todo lo que está haciendo Dios. Hemos dicho que en esta segunda parte del Salmo estamos mirando cómo es la ayuda de Dios. Y hemos dicho que las tres características que vamos a ver indican que es una ayuda constante. Ya hemos visto en el punto anterior que Dios no se duerme, está con nosotros siempre. Pues si vemos los versículos del 5 al 6, vemos una idea similar. Dice así: el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Estamos viendo entonces que la ayuda de Dios es constante, es de día y de noche. Recordemos que estamos hablando del peregrino. El peregrino, el que caminaba durante el día y algunas veces durante la noche. Israel es un país mediterráneo, similar a España, y todos sabemos, los que vivimos aquí, el peligro del sol. Los turistas, mis paisanos, cuando vienen de vacaciones a España en verano, muchas veces no se dan cuenta del peligro del sol. Se ponen ahí en la playa y de repente, como no se han puesto protección y han estado horas y horas en el sol, tienen una insolación y hay que llevarles a urgencias. Los que hemos vivido en España muchos años o somos nacidos aquí, pues sabemos el peligro que hay del sol. Por eso, cuando estamos caminando en verano, buscamos caminar debajo de los árboles. Una cosa que me encanta de las ciudades españolas es la cantidad de árboles que hay para darnos sombra y protección en verano. Pues el salmista está diciendo lo mismo. Mi protección, mi sombra es Dios. La realidad es que cuando vamos caminando en nuestra vida diaria, hay momentos que nos sentimos como estamos caminando en un día de verano. Nos estamos cansando, nos estamos agobiando. Los problemas son como el sol fuerte que nos está golpeando. Y nos encantaría encontrar un sitio de sombra, porque estamos viendo que psicológicamente estamos teniendo como una insolación. Es que ya no podemos más. Pues el salmista en este salmo está diciendo, no, el Señor me protege, es mi sombra protectora, dice el versículo 5. Y si vamos al Salmo 91 y el versículo 1 y 2, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, da una idea similar, dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. El que vive bajo la sombra protectora. Si te sientes que estás agobiado, que los problemas te están golpeando como ese sol de verano tan fuerte, te está fatigando, que no puedes más, acércate a Dios, porque Él es esa sombra que te va a proteger. Es donde vas a encontrar descanso. Y es lo que está diciendo el salmista. Sí, el camino puede ser duro. En algunos momentos me puede estar agobiando el sol. Me siento cansado, me siento fatigado. Pero encuentro descanso y protección en Dios. Pero como estamos diciendo, la protección es constante. Es de día y de noche. Volvamos a nuestro versículo, el versículo 6. Dice: de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. En tiempos antiguos había la idea de que la luna podía tener efectos nocivos sobre la salud mental. Se pensaba que si cualquier persona que tenía alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica, pues había sido tocada por la luna. Esa es la idea que se tenía en la antigüedad. Así que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que el salmista está usando esta imagen, esta idea popular, para referirse a los peligros de la noche.
Obviamente el peregrino tenía peligros durante la noche. Podía ser atacado por ladrones, podía ser atacado por animales salvajes. La noche es un tiempo de inseguridad y miedos. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Es por la noche, en la oscuridad, cuando estamos tumbados sobre nuestras camas, que nos entran los miedos, las preocupaciones. Pero como estamos viendo en este salmo, Dios está con nosotros también ayudándonos en esos momentos de miedo, en esos momentos de dificultad. La ayuda de Dios es constante. Hay un versículo en Éxodo que siempre me ha gustado, Éxodo capítulo 13 y los versículos del 21 al 22. Éxodo explica la historia de cuando los israelitas salieron de Egipto, eran esclavos en Egipto y Dios los libró y les llevó a la tierra prometida. Pero para llegar de Egipto a la tierra prometida tenían que pasar por el desierto. Y el Señor estuvo con ellos siempre. Éxodo capítulo 13 y el versículo 21, a partir del versículo 21 leemos: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. Una columna de nube para dirigirles y también para protegerles, para darles protección de ese sol en el desierto. Y de noche, nos dice, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Así que durante la noche, esa columna de nubes se convertía en una columna de fuego que les guiaba durante la noche. Jamás, dice el versículo 22, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios estuvo protegiendo a su pueblo de día y de noche. Y la realidad es que si estamos con Dios y caminamos con Dios, Él nos protegerá de día y de noche. La tercera cosa que vemos de la ayuda de Dios a este peregrino es que la ayuda es en todo sitio y en toda situación. Si miramos los versículos, los últimos versículos del Salmo, los versículos 7 y 8, dice: el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. El salmista está diciendo: el Señor me protege en todo lugar y en toda situación. El versículo 7 lo tenemos que tener en cuenta, porque algunas veces cuando decimos el Señor te protegerá de todo mal, tengamos cuidado cómo entendemos ese versículo. Tenemos que entenderlo con el resto de la Biblia. La idea de que nos protegerá de todo mal es que indica no que nunca nos pasará nada malo, sino que Dios estará con nosotros, ayudándonos y protegiéndonos en esos momentos de dificultad. Si vamos al Salmo 23... que es un salmo que explica cómo Dios es como un pastor con las ovejas, nosotros las ovejas y Él el pastor, dice así en el versículo 4, en la versión Dios habla hoy: aunque pase por el más oscuro de los valles. El salmista no niega que podemos pasar por dificultades. No temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Así que la idea es que Dios nos está ayudando y protegiendo en esas dificultades. En ninguna parte de la Biblia vemos la idea de que Dios evita que pasemos por situaciones difíciles. Pero volviendo otra vez a nuestro salmo, lo que quiero resaltar es el versículo 8, que dice: el Señor te cuidará en el hogar y en el camino. Otras versiones dicen tu entrada y tu salida. Lo que está diciendo el salmista es que esté donde esté en mi hogar, que se supone que es un sitio más seguro, o esté en el camino, de camino a Jerusalén, que es más peligroso, pues el Señor está conmigo en todo momento. Y esto me da confianza. El Señor no dice: bueno, ¿sabes qué, Michael? Estás en tu casa ahora, y en tu casa estás más seguro. Déjame que tengo que ir a cuidar de otra persona, otra situación, otros problemas que tengo en el mundo. Ya volveré cuando salgas a la calle. No, el Señor nos está protegiendo en cualquier situación. ¿Estamos en el trabajo? Está ahí. ¿Estamos en
un lugar de estudios, está ahí. Estamos conduciendo, está ahí con nosotros. Estamos en casa fregando los platos, está ahí con nosotros. No hay ninguna situación en la cual el Señor no está con nosotros. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad nos da este versículo! Hemos dicho, Dios no se duerme. Hemos dicho que Dios está con nosotros día y noche. Y ahora estamos viendo, estemos donde estemos, Dios está con nosotros. Nunca se toma un descanso, nunca nos dice, Michael, te voy a dejar aquí, que yo creo que aquí no hay problemas, ya te espabilarás por tu cuenta. Podemos dar gracias, como daba gracias el salmista, porque Dios está con nosotros allá donde estemos. Entonces, al llegar al final de este salmo, vemos claramente que hay dos caminos. Podemos confiar en los montes, en las montañas, en las cosas creadas, en instituciones, en personas, en nosotros mismos, en nuestros trabajos, en nuestros ahorros, en nuestros recursos. O podemos confiar no en cosas creadas, sino en el Creador. El salmista miraba a los montes y veía que eran impresionantes, pero sabía que si las montañas, cosas creadas, eran impresionantes, ¿cuánto más sería de impresionante el Dios que los creó? Él tomó la decisión de buscar su confianza, su seguridad en el Dios creador de todo. Y al hacer eso, en su camino, y cada uno de nosotros en nuestra vida estamos en un camino, pues veía que el Señor no se cansaba, no se adormecía, siempre estaba alerta, siempre sabía lo que le estaba pasando en el viaje. Sabía que estaba con él cuando le pegaba fuerte el sol y se estaba agobiando, como por la noche cuando tenía miedos y preocupaciones que le atacaran. Estaba con él. Y como hemos visto en el último punto, no importa si está en su casa, si está de camino, el Señor siempre estaba con él. Viendo esto, vemos que realmente poner nuestra confianza en Dios, creador de todo, nos da una paz que ninguna otra cosa nos puede dar. Que el Señor, Dios nuestro Padre, nos ayude siempre a todos a ir a Él y poner nuestra confianza en Él. Pues espero que hayáis disfrutado de este estudio que hemos hecho esta tarde, y si alguien me está escuchando y quiere más información acerca de cómo tener esa relación con Dios creador, el Dios que se presenta en la Biblia, que quiere tener una relación con nosotros, pues al acabar el culto estarán nuestros datos de contacto, tanto por teléfono como por email. Podéis poneros en contacto con nosotros, podemos hablar con vosotros, enviaros Biblias o otra información que quizás tengáis. Por favor, no duden en poneros en contacto con nosotros. Y ahora vamos a pasar a un tiempo de oración. Tenéis, los que me estáis siguiendo en la página, pues tenéis los temas ahí, de los generales, los temas generales que estamos orando. Pero como he dicho al principio, sigamos orando específicamente por las decisiones que tienen que tomar las autoridades en estos momentos, mirando hacia el futuro. Y también, como cristianos, pedir al Señor que andemos con Él todos los días. Porque es verdad que podemos comenzar a andar con Él y decir, Dios, tú eres todopoderoso, tú eres el creador, tú eres mi Padre. Pero luego comenzamos a mirar las cosas creadas, comenzamos a confiar en nosotros mismos. Y creo que es importante que oremos para que el Señor nos ayude a siempre confiar en Él y tenerle a Él como nuestra roca, como nuestra guía en nuestro caminar diario. Pues vamos a pasar ahora al tiempo de oración y Dios mediante nos volveremos a ver el domingo a las 11 de la mañana en el culto dominical.